nosotros estábamos viendo sobre UML. Terminamos estudiando las relaciones y les mencioné que para el día de hoy ustedes ya deberían de haber practicado. Dada una situación, un problema, un sistema que quieran hacer, un videojuego, un sistema financiero, un sistema de lo que ustedes pretendan, poder identificar las clases que interactúan en el sistema y asimismo las relaciones entre estas clases. Luego, una vez identificando las clases y sus relaciones, comenzar a ver las características de cada una de ellas, sus atributos y sus métodos. Los días van pasando, el contenido va avanzando. No me voy a detener. O sea, tema que nosotros vayamos evacuando, voy a seguir y esto es acumulativo. Si usted al día de hoy todavía tiene problemas identificando clases, identificando atributos e identificando métodos, le va a ser muy complicada la clase. Porque de aquí vamos luego a interfaces gráficas, persistencia y nos vamos. ¿Sí? Bien, entonces, el día de hoy lo que nosotros vamos a aprender es a implementar el paradigma de programación orientada a objetos y lo vamos a implementar en el lenguaje de programación Java. Java comenzó siendo un lenguaje de programación orientado a objetos. Hoy por hoy, como la mayoría, es multiparadigma. De hecho, tiene unas partes funcionales bien interesantes, pero nos vamos a centrar en él. Recuerden que no es necesario que se memoricen la sintaxis, a menos que vayan a trabajar como desarrolladores, como desarrolladoras de Java. ¿Por qué Java y no Python? ¿Okay? Esa es una pregunta que suelen hacernos. ¿Por qué Java y no Python? Bueno, para comenzar, en esta clase de promoción intermedia, donde nosotros aprendemos el paradigma de orientación a objetos, ocupamos un lenguaje orientado a objetos. Python podría funcionar. Tenemos Java, tenemos Python. Pero en su siguiente curso, usted comienza con desarrollo web y la tecnología con la que usted va a trabajar por lenguaje es JavaScript. Va a trabajar con JavaScript full stack, tanto en frontend como en backend. Y si usted viene de Java, este paso es muchísimo más transparente, porque JavaScript es de Java. ¿Okay? Entonces, por eso más que otra cosa. La clase pudo haberse dado en C++, la clase pudo haberse dado en Ruby, la clase pudo haberse dado en Python, pero se elige Java precisamente por eso. El principio es el mismo, esto no va a cambiar. De todas maneras, recuerden que a partir de ahora, el lenguaje de programación que ustedes tienen que manejar es el lenguaje inglés. ¿Ok? Bien. Entonces, ustedes ya saben lo que es abstracción, encapsulamiento, herencia, polimorfismo y reusabilidad. Y sabemos que las clases son estructuras, tienen una estructura y tienen relaciones. Dentro de su estructura yo voy a encontrar los atributos y los métodos, los cuales me permite, al darle valor a los atributos, definir el estado de los objetos y definiendo unos métodos, cuál es el comportamiento que los objetos van a tener. Atributos y métodos se los defino a nivel de clase, los valores que van a tener y la ejecución de esos métodos, eso es a nivel de objeto. También apoyando el encapsulamiento, esta propiedad de aquí, nosotros hablamos de delimitadores. Los delimitadores me permiten el control de la visibilidad, public, private, protected y la parte por defecto. ¿Okay? También para poder ver cómo nosotros vamos a relacionar estas clases, contábamos con 5 elementos. Asociación, unidireccional, bidireccional, asociación como agregación, asociación como composición, herencia, herencia como realización y dependencia o uso. Bien, hasta el momento, esto es lo que nosotros hemos estado estudiando. ¿Cómo nosotros entonces declaramos una clase? Depende del lenguaje de programación, pero generalmente utilizamos la palabra reservada class seguido del nombre de la clase y entre sus separadores de bloque las características. Entonces, acá tenemos class, nombre clase, class es la palabra reservada, ¿ok? Luego, el nombre de la clase,
que es como yo la voy a denominar, tiene que ser único en ese paquete. Y ojo, en el caso del lenguaje de programación Java, el nombre del archivo tiene que llamarse igual que el nombre de la clase. Si esta clase se llama nombre clase, el archivo se llama nombre clase.java. Los separadores para poder dividir todos los elementos que voy a tener en el documento e indicar que lo que esté entre ellos pertenece a la clase. Lista de miembros, las características, atributos y métodos. Acuérdense, los atributos me van a dar el estado y los métodos me van a dar el comportamiento. Ahora, en cuanto al acceso, nosotros hemos estudiado public y private y hace unos segundos yo mencioné protected y por defecto. Public, visible desde fuera, es lo que nos da la interfaz. Private nos protege. Protected y por defecto los vamos a estudiar ahorita en la implementación. ¿Por qué mencionamos el acceso? Porque también yo debería colocar antes de la palabra reservada class su delimitador de acceso dentro del paquete. Si es public class, si es private class, ¿ok? Entonces, generalmente nosotros vamos a colocar public porque lo que ocupamos es la visibilidad de la clase en todo el proyecto. Public class, nombre de la clase, y luego entre los bloques sus atributos y sus métodos. Pensemos en esta clase, ¿ok? Tenemos la clase estudiante. Sabemos entonces que vamos a tener public class estudiante. Ya analizamos el nombre de la clase. ¿Qué tipo de clase es? Va a ser una clase pública. Es una clase normal. No es una interfaz, no es un enum. Es una clase normal, común y corriente. Sus características. Bueno, como atributos estamos viendo private string nombre, private string número de cuenta, private string carrera, private doble promedio inicializado en 0. Con los atributos no hay problema. Ahora, ¿qué pasa con los métodos? De momento, nosotros solo estamos viendo el método mostrar. Pero yo ya había mencionado que como una convención en la que se han puesto de acuerdo los programadores, todas aquellas funciones que forzosamente tienen que ir y que son obviedades, no las vamos a colocar porque sabemos que ya existen. A saber, el constructor, el destructor, los setters y los getters. Pero bueno, vámonos a Umbrello. ¿Ok? Umbrello es el software que yo les sugiero que ustedes utilicen para poder hacer los diagramas de clase. ¿Pueden utilizar más? Claro que sí. Ventaja que tiene Umbrello, que aunque visualmente no sea tan bonito, me permite exportar el código fuente. Entonces, nombre de la clase, estudiante. Atributos, vamos a agregar un nuevo atributo. Teníamos nombre, ok, teníamos nombre y esto era del tipo string, no tenía un valor inicial y la visibilidad es privada, porque es un atributo privado. Ok, solo pongamos nombre y promedio. Para no estar escribiendo tanto acá, vamos a colocar ahora promedio. Promedio lo colocábamos del tipo doble y aquí vamos a ver que le puedo poner un valor inicial. Esto lo vamos a evitar después y les voy a explicar por qué. Y listo, aquí ya tenemos, entonces, pueden ver, estudiante, private string, doble. Vamos a agregarle el método mostrar. Vamos entonces a las operaciones, agregamos una nueva operación, se va a llamar mostrar, ¿ven? ¿Qué tipo es? Pues es void, no es absolutamente nada. Operación abstracta, no es abstracta, no es static, no es una consulta, no es virtual, no es en línea, es del tipo público. Y aquí puedo poner un comentario y aquí incluso puedo poner el código fuente. Lo voy a dejar así. No tiene parámetros. No tiene parámetros. Ok, yo hago esto y automáticamente ustedes ya ven aquí la clase. Ok, sin problema ya vemos la clase. Ahora, yo me puedo ir aquí a código y me voy a asistente de generación de código.
Y esto lo vamos a correr, escribir todos los archivos en la carpeta. Vamos a crear una carpeta en el escritorio, ¿ok? Vamos a crear una carpeta en el escritorio que se va a llamar ejemplo umbrelo, ¿ok? Y dentro de ejemplo umbrelo, ¿ok? Ahí lo tenemos. Me pregunten qué lenguaje de programación. Y aquí están varios lenguajes de programación. Yo le voy a decir Java, ¿ok? Ahí lo dejo trabajar un rato. Lo tenemos en Java. Formato, opciones de lenguaje, no hay problema. ¿Qué clases quiero? Porque el diagrama de clases tiene muchas clases. Obviamente la única clase es estudiante, por default está seleccionada. Y luego aquí vengo y le digo generar. Y el código ya está generado. ¿Ok? El código ya está generado. Si yo me voy a la carpeta, ¿ok? ¿Se acuerdan? La había colocado en el escritorio, se llamaba ejemplo umbrelo. Vean que tengo un archivo estudiante.java. El archivo se llama igual de la clase. Y cuando yo lo digo abrir, vean lo que yo tengo acá. Clase estudiante. Public class estudiante. Los campos, los atributos, private string nombre, private doble promedio. Los constructores. Public estudiante no dice nada. Los métodos u otras funciones. Los métodos de acceso. El set nombre, el get nombre, el set promedio, el get promedio, otros métodos, mostrar. Y ya está escrito en Java. ¿Okay? Yo puedo venir, puedo copiar esto, me puedo ir a mi IDE, claro que sí. Vamos a crear acá una nueva clase que se llama estudiante. ¿Ok? Agarro estudiante, pego esa información y la clase no da problemas. Yo aquí tengo mi clase estudiante. Por eso yo les decía, una vez que ustedes hacen el análisis y tienen el diagrama, el 60% del sistema está hecho. Hará falta las interfaces, hará falta la conectividad con base de datos para persistencia o manejo de archivos, y hará falta, por ejemplo, escribir el contenido de los métodos. Pero ustedes vieron que desde Umbrelo yo le puedo colocar información sobre los métodos y esto se genera. Ustedes que manejan Visual Studio Code y tienen asistentes, solo conociendo cuáles son los atributos, yo le coloco el nombre al método y automáticamente me autogenera el código. Si yo lo quisiera ver en C++, pues en C++ es muy similar. Public class estudiante, la única diferencia en C++ aquí sería class estudiante, y la diferencia está en que yo tengo que colocar private y lo que sea privado, y luego public y lo que sea público, y no le tengo que colocar al atributo. Entonces aquí yo diría string, nombre, y yo aquí diría doble, promedio, y esto lo podemos inicializar aquí. Y luego, pues aquí yo tendría el constructor, el destructor, los setters, los getters, y tengo el código mostrar. ¿Ok? De momento no le estoy escribiendo nada, lo vamos a dejar ahí, y ahí está. Eso es C++. Independientemente del lenguaje que usted esté utilizando, la lógica es la misma. Definimos la clase, voy a cerrar esta carpeta para que no esté molestando, definimos la clase y esto se importa. Eso es lo que me gusta de Umbrelo. ¿Hay más software que hace lo mismo? Sí. Lo he manejado en algún momento. Me quedé con Umbrelo, corre muy bien en Linux. Para los fines que me interesan, corre bastante bien, no tengo ningún problema, es muy claro, tiene soporte para las relaciones. Yo aquí creo otra clase, por ejemplo, vamos a crear la clase historial académico, ¿ok? Creamos la clase historial académico y vean, yo aquí puedo poner asociación, ahí tengo mi asociación, puedo poner asociación dirigida y esto me va a colocar acá historial académico de aquí, claro que sí. Vean, puedo poner dependencia o uso, puedo poner herencia sin ningún problema y aquí tenemos agregación y composición.
tenemos la implementación de interfaces. Aquí tenemos una agregación, aquí tenemos una composición. Y así, lo único que no me gusta, bueno, ahorita lo tengo bastante grande, es la parte de mandarlo a imprimir y de que se vea bien. Eso sí es lo único que no. ¿Por qué en esta parte de aquí, por qué la composición, me agrega directamente el campo? Porque cuando yo lo tengo bidireccional, ¿okay? Cuando yo lo tengo bidireccional, es obligación mía colocar a nivel de código. Por eso tiene mucho que ver, tiene demasiado que ver el análisis que nosotros hagamos. Bien, aquí está el código fuente ya generado, incluso lleva Javadoc. Ustedes pueden ver que antes de poner una función, vienen comentarios, el formato Javadoc, el estándar. ¿Puedo hacerlo de otra manera? Pues claro que sí. O sea, si yo tengo la clase, incluso le puedo decir a un modelo de lenguaje que me la genere. Puedo agarrar todo el diagrama de clases, darle a DeepSeek, a Gemini, a ChatGPT, a algún agente de cloud. Este es el diagrama de clases, genera el código fuente. Y lo va a hacer también. Eso no sustituye que nosotros hayamos elegido las clases y que nosotros hayamos decidido cuáles iban a ser las relaciones. Y ojo con esto, eso de sentarse directamente a programar, aquí no funciona. Si usted a mitad de camino se da cuenta que se olvidó de algo, tiene que regresar al diagrama y tiene que ver ese algo, cómo está relacionado con las demás cosas. Acá todo es independiente. Acuérdense que tenemos alta cohesión, entre ellos se pueden comunicar muy bien, pero tenemos un bajo acoplamiento. La manera en que se acoplan tiene que ser lo más mínimo posible. Entonces, cualquier cambio que yo haga, tengo que revisar que las demás clases que están relacionadas con ellas sigan funcionando bien y que el acoplamiento no vaya a cambiar. Un parámetro de más, una función de más, son cosas que tengo que estar considerando siempre. Entonces, analicemos esa clase. ¿Cuántos atributos tiene? Pues no es sorpresa para ninguno decir que la clase tiene 4 atributos. Nombre, número de cuenta, carrera y promedio. Y ya estamos. Ahora, ¿cuántos métodos tiene? Esta clase que usted está viendo, ¿ok? Tiene mínimo 10 métodos. ¿Los ve o no los ve? Aquí yo tengo 4 atributos y tengo por lo menos 10 métodos. Esta diapositiva yo les dije, háganle una captura, allá tenía otro formato. Operaciones gerente, creación, destrucción e inicialización de objetos. Todas las clases tienen constructores y destructores. ¿Ok? Operaciones implementadoras, los requisitos funcionales, que es lo que va a hacer la clase. Operaciones de ayuda, métodos que otros métodos mandan a llamar para poder completar su función. Y operaciones de acceso permiten la encapsulación, los setters y los getters. Entonces, acá yo tengo mi constructor, mi destructor, no lo coloco, ya les voy a explicar por qué, mi destructor, ahí van 2 métodos. Tengo 4 atributos. Cada uno de ellos tiene un setter, cada uno de ellos tiene un getter. Aquí ya van 8 métodos. Vamos 10. Y tengo una operación implementadora. Mostrar. Ahí ya tengo 11 métodos. No coloco el destructor, por eso digo por lo menos 10. De momento 10. Porque también puedo tener varios constructores. Perfectamente eso puede tener 10 constructores y ya serían 20 métodos. Sin problema. ¿Los necesito conocer? No. Los únicos que yo debería mostrar en el diagrama son las operaciones implementadoras
y las operaciones de ayuda, porque definitivamente esa no hay manera de intuir cómo se nombraría o cómo sería. Ok, entonces, déjenme ver. Ahí hemos creado una clase, ¿sí? Hemos creado una clase. Ya lo vamos a hacer práctico, no se preocupe. Una vez que yo creo una clase, ¿cómo la instancio? ¿Cómo saco el objeto? Ok. Nombre de la clase, nombre del objeto, operador de igualdad, de asignación, operador para crear instancias, que es new. En estructura de datos utilizamos los new cuando agarrábamos nodos y memoria dinámica. Método constructor o método constructor con argumentos. También, ok, también yo puedo, ok, yo puedo en la misma línea hacer las cosas o hacerlos en líneas separadas. Primero, nombre de la clase, nombre del objeto, termina la sentencia y luego hago la instanciación. Yo necesito que ustedes recuerden lo que está pasando aquí. Yo acá acabo de crear un objeto de esta clase. Pero cuando yo digo new, estoy creando en memoria dinámica un objeto de esta clase que no tiene nombre. Y el igual lo que hace es que al objeto que yo declaré de manera estática, le asigna el objeto dinámico. Esto a estas alturas es imperdonable que no lo maneje. Eso lo vimos en estructura de datos y lo vamos a utilizar muchísimo. Aquí usamos muchísimo variables dinámicas, variables anónimas que no tienen nombre, las vamos a usar bastante. Bueno, perfecto. Vamos a borrar esto y vamos a crear la clase tranquilos, relajados. Creo que ustedes miraban con 24, no recuerdo bien. Entonces, nosotros allá en C++ empezábamos con include string. Acá no, acá tenemos que importar. La ventaja de los IDE es que generalmente yo comienzo a escribir las cosas y él me empieza a autocompletar. Entonces, vamos a comenzar con public, ¿ok? Public, class, estudiante. ¿Por qué me lo sugiere? Porque así se llama el archivo. Entonces, forzosamente, la clase estudiante tiene que estar dentro del archivo estudiante.java. Buena práctica de programación, comenzar las clases con letra mayúscula. Pues aquí tenemos public class estudiante. La clase ya está. Vamos a definirle sus características, sus campos o atributos y sus métodos. Pues ya sabemos, private, string, ¿ok? Private, string, nombre. Nombre, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a decirle private, doble, y vamos a colocar acá promedio. Promedio. Vamos ahora con los atributos, con los métodos. Nosotros allá teníamos public, void, mostrar, ¿sí? Public, void, mostrar. Bien. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Cómo le asigno yo el nombre al atributo? Cuando nosotros teníamos struct, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros teníamos struct, espero que esto no me dé mucho lag. Tenemos este pequeño ejemplo de acá. Voy a hacer esto un poquito más grande. En el curso de estructura de datos, nosotros creábamos un struct, ¿ok? Nosotros creábamos un struct y el struct, por ejemplo, se llama estudiante. Hacíamos esto.
Tiene nombre, tiene edad, tiene carrera. Me parece bien. Luego yo venía aquí y creaba una variable del tipo estudiante. Ahorita le vamos a colocar estudiante 1. Si yo quería acceder a su nombre, pues si hacía esto, colocaba el nombre de la variable del tipo estructura y con el punto, que es el operador de acceso, yo venía y elegía dentro de la estructura la variable que yo quería y le asignaba un valor. Y eso nosotros lo hicimos en estructura de datos. ¿Ok? Eso lo hicimos nosotros en estructura de datos. Me parece bien. Vamos a crear entonces acá ejemplo 1. ¿Ok? Tenemos la clase ejemplo 1. Vamos a crear el método principal, public static void main, con un arreglo de argumentos del tipo cadena, y ahí estamos. ¿Sí? Entonces, yo puedo venir y de mi clase estudiante voy a crear estudiante 1. Pongámosle alumno para que se vea diferente. Le vamos a poner alumno. De momento, hemos dicho en memoria estática que vamos a ocupar el espacio para un objeto de la clase estudiante que se llama alumno. Bien, si yo vengo y digo system.out.println y digo alumno, ok, digo, vamos a tirar alumno, ok, ¿qué es lo que está pasando? Alumno se ha creado el espacio, pero alumno de momento no existe. Para que alumno exista, yo tengo que utilizar el operador new para instanciar. Y aquí voy a colocar alumno, abro y cierro. Ven, perdón, estudiante, que la clase se llama estudiante, abro y cierro. Ahora, esto de aquí es el método constructor. Si yo no lo defino, el lenguaje lo va a hacer, pero no hace nada. Ahora yo vengo, corro este programa, ejemplo 1, system.out alumno, y aquí está. Si ustedes se fijan, me está diciendo de mi clase estudiante, tengo vinculado este objeto de acá. Es un objeto. ¿Cómo hago yo para conocer los valores que tiene el alumno? Pues nosotros habíamos aprendido que yo podía decir system.out.println y poder decir nombre, ¿ok? Vamos a darle el nombre. ¿Y qué le vamos a colocar de nombre? Pues yo diría alumno.nombre. Esto es lo que yo diría, alumno.nombre. Pero es que aquí hay un serio problema. El problema es que nombre es un atributo privado y el objeto protege su información. Si esto, por ejemplo, fuera, ¿quién tenemos aquí? Tenemos a Génesis, ¿ok? Tenemos a Génesis, ¿ok? Yo voy a inicializar esto de esta manera. Si yo esto lo hago público, vean que aquí no me da problema. Aquí no me da problema. Yo he creado un objeto, aquí está mi objeto, y aquí mando a decir su nombre. Pero por principio de encapsulamiento, yo necesito que esto sea privado. Desde el momento en que eso es privado, yo no puedo acceder a él. Y me va a dar un error. Me va a decir Java, nombre, tiene un acceso privado en estudiante. Para poder comunicarme con el objeto, yo lo hago a través de su interfaz, que son las características públicas. Si ustedes se fijan aquí, mostrar es público. En el instante en que yo coloco el punto, él me muestra toda la interfaz que yo puedo hacer. Mostrar es el método que yo puedo utilizar.
pero mostrar no dice nada. Entonces, el setter me permite darle valor a la variable y el getter me permite obtener un valor. Entonces, no me voy a complicar la vida. Acá yo voy a venir, le doy clic derecho, le vamos a dar generar, setters y getters, voy a seleccionar los atributos y automáticamente él me ha creado esto. Si ustedes se fijan, get de obtener nombre y set de setear, de configurar nombre. El getter me devuelve un valor, el setter acepta un valor. Entonces, yo aquí, ¿okay? Lo que estoy haciendo es utilizar para sus atributos el setter y el getter. Significa que yo podría venir aquí, ¿ok? Yo podría venir aquí y decir alumno punto y vean que ya los tengo acá. Set nombre y vamos a decirle Génesis. Ahora, para mostrar el nombre, alumno.get nombre. Porque el objeto tiene encapsulamiento. Hay que respetar sus partes privadas. Y me funciona. Le quiero colocar un promedio. Alumno.set promedio. Y aquí le coloco el valor que yo quiera. Entonces, ¿qué haría el método mostrar? Vamos a ver el método mostrar. El método mostrar, lo que yo quiero hacer es mostrar en pantalla la información. Entonces yo voy a decir system.out.println, me llamo, y aquí le vamos a poner 2 puntos de espacio, más get nombre. Get nombre. Miren acá, get nombre, get nombre. Pude haber puesto nombre, sí. Ingeniero, pero usted dijo que era privado. Sí, privado afuera. Aquí, vean las llaves, estoy adentro. Hacia afuera, esta variable es privada. Hacia adentro, yo la puedo usar. Incluso puedo decir this, de este, punto, nombre. Puedo decir sencillamente nombre o puedo utilizar el getter, get nombre. ¿Ok? Más y tengo un promedio de 2 puntos, espacio, vamos a dar acá y le vamos a dar acá get promedio. Y eso es todo. Ahora, yo me puedo venir aquí y simple y sencillamente decir de alumno punto mostrar y que muestre su información. Y va a funcionar. Me llamo Génesis y tengo un promedio de 100. Ok. Los setters, los getters. He creado una clase, ¿okay? He creado una clase, he instanciado esa clase a través del objeto alumno y mediante el operador de acceso punto estoy utilizando métodos y podrían ser atributos de ese alumno si los defino de manera pública. ¿Qué pasa con el constructor? El constructor me va a servir a mí para inicializar estos valores. El constructor no retorna valor, no es que pongo void, no retorna. Void es que no esperes a que te retorne algo. Void es vacío, pero no es que no esté retornando. Por eso yo puedo colocar un return en una función que tenga void. Y eso lo vimos en estructura de datos. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un constructor sin parámetros. También los IDE ya me facilitan eso. Le puedo dar generar, le voy a decir constructor sin parámetros y aquí me crea el constructor sin parámetros. Yo le voy a dar los parámetros. Set nombre y vamos a ponerle por nombre Jared, ¿ok? Automáticamente se va a llamar Jared. Set promedio y le vamos a dar aquí un promedio de 100. Y este es un parámetro
¿Ve? Este es un constructor sin parámetros, ¿ok? Sin parámetros. Pero yo puedo construir algo con parámetros. Vamos a darle public. Así los constructores siempre son public estudiante, y voy a decir, voy a recibir automáticamente, ¿ok? Voy a recibir automáticamente un atributo del tipo string, que se va a llamar name. Eso es todo lo que estoy haciendo. Y aquí le voy a decir set nombre name. Y eso es todo. Pero yo también podría decir public estudiante, y aquí le vamos a decir doble n de nota, ¿ok? Y aquí le vamos a decir set promedio n. O yo podría perfectamente, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Ah, qué bruto, perdón. Yo podría perfectamente utilizar parámetros, ¿ok? Ambos atributos. E igual, lo puedo hacer por aquí, generar constructor, selecciono los parámetros que quiero, le doy OK y aquí está. Y él va a decir di nombre, nombre, di promedio, promedio. Yo no he tocado el programa principal. Lo único que he tocado es la clase. El programa principal aquí sigue. Entonces hagamos algo bien interesante. Vamos a venir acá y vamos a crear alumno. Y ahora decimos alumno, ¿ok? Igual a new, y vean aquí, new, y él ya me muestra todos los constructores. Puedo decir nuevo estudiante, ahora le puedo decir alumno.mostrar y me va a dar el valor por defecto, que en aquel caso, si no recuerdo, era Yaret. ¿Ok? Y aquí está, me llamo Yaret y tengo un promedio de 100. Puedo crear alumno 2, ¿ok? Y vamos a decir que alumno 2 va a ser igual a new, pero ahora agarremos un constructor con parámetros, estudiante, y pasémosle un nombre, pasémosle Jasmine, ¿ok? Y lo mismo, puedo decir aquí entonces alumno 2 punto mostrar, y vean, Yaret va a seguir siendo Yaret, pero Yesmi ya cambió el nombre, porque el constructor acá me lo inicializó con otro nombre. Y vean que acá el promedio de Yesmi es de 0. ¿Por qué el promedio de Yesmi es de 0? Porque cuando yo creé estudiante con un parámetro nombre, a promedio no le puse nada. Acá lo ideal entonces es set promedio, ponerle algún valor. Vamos a ponerle por default 100. Y miren esto, yo solo toqué la clase, no he tocado el programa principal y el funcionamiento ya cambió. Yo puedo hacer cambios directamente en la clase sin afectar el programa principal. Si el programa principal ya estaba y cambia algún comportamiento de los objetos, yo lo cambio. Pero aquí no lo voy a afectar. Por ejemplo, yo quiero que esto lo diga en 2 líneas. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que esto me lo diga en 2 líneas. Ah, ok, no hay problema. System.out.println, claro que sí. Y vamos a decir acá, tengo un promedio de promedio. Me voy para acá y lo corro sin haber modificado esto. Y aquí está. Me lo modificó en 2 líneas. Creamos la clase, definimos sus atributos, comenzamos con los constructores, setters y getters. Bien, no es complicado, no es complicado. El constructor es un método para inicializar el objeto y tenemos setters y getters. Para utilizar las características de los objetos, lo que nosotros vamos a hacer, al igual que hacíamos con los struct, es utilizar el operador de acceso punto. Ponemos el nombre del objeto, punto el método, o el nombre del objeto, punto el atributo.
siempre y cuando estas características sean públicas o estáticas. Si estoy hablando a nivel de clase. Eso de estático lo vemos después. ¿Ok? Pues aquí ya tenemos, se hace la demostración, no hay ningún problema. Estudiante, alumno 0, estudiante, alumno 1. No hay ningún problema. Objeto, punto, método. M de método. Si fuera un atributo, diría F de campo. Nombre del método, ¿ok? ¿Y qué es lo que retorna? El constructor, cuando yo tengo el operador new, el constructor retorna un objeto completo, pero este objeto está en memoria dinámica. Por eso el igual va a ser que este objeto estático agarre este objeto dinámico. Tengo mi clase estudiante. Ahora voy a crear el objeto alumno. Cuando yo digo new estudiante, creo un objeto dinámico, no tiene nombre, que utiliza el constructor para poner los valores por defecto. Y con el igual le asigno a este objeto dinámico. Eso es lo que está pasando. Bien. Niveles de visibilidad para miembros de una clase. Si el modificador de acceso es private, solo se pueden ver dentro de la misma clase. Por eso es que acá yo podría decir simple y sencillamente nombre, porque aunque sea privado, estoy dentro de la clase. No lo puedo ver ni en herencia, no lo puedo ver otra clase del mismo paquete, no lo puede ver otra clase de otro paquete. Si yo no le coloco ninguna palabra, ¿ok? Va a poder verse dentro de la misma clase y dentro del mismo paquete. Pero de una clase derivada o de otro paquete no se va a poder ver. Si yo digo que es protected, lo van a poder ver las clases derivadas. Si yo digo que es público, lo pueden ver todos. Público lo puede ver todo. Ya son las 8:46. Yo creo que me voy a quedar por acá. Espero haberme dado a entender. Agradezco muchísimo su atención. ¿Qué es lo que deberían de hacer ustedes? Agarren cualquier objeto, váyanse a su IDE favorito en el lenguaje que espero sea Java, porque supongo que vamos a trabajar, cree esa clase y empiece a generar objetos. Yo aquí puedo crear luego un array de estudiantes, puedo crear un programa donde le digo, deme los datos del estudiante y luego se los paso al objeto y puedo leer luego del objeto todos los datos. Programar, ustedes ya saben programar. Que creamos un menú, ver estudiantes, agregar nuevo estudiante, modificar el nombre de un estudiante. Eso ustedes lo pueden hacer. En el programa principal crean las variables temporales, creamos aquí string, nombre, estudiante, ¿ok? Nombre, estudiante. Luego vamos a tener que crear un objeto de la clase scanner y le digo, deme un nombre y aquí, al momento de crear el objeto, le pasamos ese string, nombre, estudiante, y ahí se va. Obviamente este ahorita no tiene nada. Cuando ustedes ya lo inicialicen, pues ahí ya va a tener algo. Puedo leer aquí en variables locales de la función y puedo crear un objeto con esas variables y luego utilizar el objeto. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar, bálsamo labial. Nosotros nos vemos.